Bueno, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, en lo Buen día. asincrónico. Para cada uno será el horario en que se conecte. Para nosotras es buenos días, y para cada una de ustedes y cada uno será en el momento en que puedan ver esta clase. Hoy estamos con Cari, con Mónica. Mónica viene trabajando con este equipo de pedagogía en la producción de las clases virtuales y de la propuesta de este año tan singular. Esta vez, sumada a esta conversación, ustedes ya vieron una que hicimos con Karina sobre las preguntas a la pedagogía, y hoy nos espera un tema arduo, que es presentar lo que son las teorías críticas, o lo que Brailovsky llama la racionalidad crítica. Así que bueno, haremos esto lo más ameno posible. Es una conversación de presentación, va a haber materiales y va a haber otras instancias que permitan profundizar los materiales y este análisis. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un texto que es, dijimos en algún momento, la columna vertebral de este año de cursada, que es el texto de Brailovsky. Lo volvemos a mostrar, que es este texto que estamos trabajando acá, que se parece a la escuela, y empezamos con las cuestiones vinculadas a qué es la pedagogía y las preguntas que respondía esta disciplina. Luego Brailovsky hace una presentación de una categorización que él toma de Tadeu da Silva, que es un pedagogo brasilero, en lo que él llama racionalidades. Nosotras trabajamos hasta ahora la racionalidad que tiene que ver con las teorías tradicionales, y quizás esa palabra racionalidad al principio podía sonar un poco compleja, aunque rápidamente podemos deducir que viene de la palabra razón, y razón nos hace pensar en justamente el pensamiento. Y ahora que ya vimos esas pedagogías tradicionales vinculadas a lo que hemos llamado el orden fundante, tomando como lo presenta Brailovsky en su texto, vemos que la racionalidad no es ni una teoría, ni es un momento de la historia, sino que es todo eso, ¿no? Por eso a lo mejor es complejo. La racionalidad necesita de un tiempo histórico, de lo que pasa en un tiempo histórico, y también necesita de los conceptos de una época. Por eso decimos que una racionalidad está más vinculada a lo ideológico, al modo en que una sociedad piensa y lee su tiempo. Si ustedes se fijan cómo trabajamos con el orden fundante o con las teorías tradicionales, necesitamos estudiar lo que pasó a fines del siglo XVIII y del siglo XIX, o sea, entender el contexto histórico, entender qué pensaban los que habitaban ese tiempo, y ahí vimos a los teóricos de la Ilustración, y con todo eso, con el tiempo histórico, los acontecimientos y los teóricos de ese tiempo histórico, llegamos a darnos cuenta qué era esta racionalidad que llamábamos tradicional. En un segundo momento aparece una segunda racionalidad, que es la racionalidad crítica, que es a la que hoy nos vamos a dedicar un poco más profundamente. La palabra crítica, cuando uno la trae desde el sentido común, ¿se acuerdan que dijimos que en la pedagogía uno a lo mejor tiene terminología que la usa en la vida cotidiana para un sentido común, pero en una disciplina esa terminología forma parte de una conceptualización? Entonces a veces eso es lo que más cuesta cuando uno empieza a estudiar una disciplina. Cuando uno dice crítica en la vida cotidiana es justamente decir los defectos de algo, te critico, ¿no? Y quizás al principio podamos entender crítica como eso, que es como lo usamos cotidianamente. Pero en sí, las teorías críticas son un conjunto de disciplinas que estudian muy sistemáticamente, muy metódicamente, al calor de un método propio de las ciencias sociales, cómo ven y cómo analizan la sociedad y los efectos que producen esas prácticas en la sociedad. Entonces, digo, ahí empecemos como a despegar la idea de que crítica tiene que ver con sacar los defectos de algo o las dificultades de algo, sino que tiene que ver con un estudio sistemático, teórico, acerca de la sociedad, sus procesos y los efectos que esos procesos desencadenan. Bueno, para hablar de los críticos no nos queda otra, digamos, un único camino, que es introducir lo que llamamos la teoría marxista, ¿no? No es imposible pensar qué dijeron todos los que están bajo esta racionalidad crítica sin un poco estudiar algo de lo que dice el padre de la teoría crítica, que es Karl Marx. Así que Cari nos va a dar una mano con pensar un poco quién es esta persona, cuándo vivió y qué cosas desarrolló
para después avanzar y pensar un poquito más cerca de la escuela. Necesitamos irnos un poquito más lejos de la escuela y pensar este teórico que analiza algo mucho más grande que es la sociedad completa, para luego pensar sus aportes para el análisis crítico del aparato escolar. Así que, Cari, todo tuyo. Bueno, arranco presentando a Karl Marx, que él es un autor de las ciencias sociales, filósofo, economista, sociólogo, un gran pensador del siglo XIX, ¿sí? Y lo que hace Marx es mirar esta sociedad que ustedes vieron en el orden fundante, que surge a partir de la modernidad, con el desarrollo del sistema capitalista, la producción industrial, ¿sí? Las fábricas, en la cual ustedes analizaron a partir de las lecturas, ¿no? Qué rol cumplía la escuela, que era formar a este ciudadano y trabajador. Y Marx mira esa sociedad y con esta mirada crítica que nos propone Paola, ¿no? que nos introducía Paola, él no encuentra el bienestar prometido por la modernidad, él no encuentra ese progreso que alcanzaba a todos, ¿sí? Él va a mirar específicamente a Inglaterra, que es aquel país, quizás ustedes vieron en la secundaria, quizás vieron a Marx en la secundaria en sociología, y vamos repasando lo que ustedes ya vieron, y seguramente vieron la revolución industrial en la secundaria, y bueno, es en Inglaterra donde se desarrolla este gran cambio económico y social, y el modo de producción capitalista industrial se caracteriza por la existencia, digamos, de dos clases sociales, ¿sí? Marx lo que observa es que la sociedad capitalista la podemos explicar a partir de que encontramos en ella dos clases sociales. Las voy a nombrar de las diferentes formas que se las nombra. Hoy día diríamos los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción y del capital que se necesita para producir. En aquel momento se les llamaba burguesía, ¿sí? O clases dominantes también. Y debe haber más formas de nombrarla, pero por ahora vamos a decir así. Los capitalistas, y por otro lado tenemos otra clase social. Estas clases sociales son opuestas, ¿sí? Esto va a generar conflicto, ¿sí? Esto va, digamos, esto es lo que va a señalar Marx, que no hay un progreso donde la sociedad es armoniosa, ¿sí? Donde esas normas conducen al bienestar o a la felicidad de la población. Bueno, les presento entonces la otra clase social, que es la que es dominada, explotada, en este modo de producción capitalista, que son los obreros, los trabajadores, diríamos hoy, ¿sí? Y se los llamaba proletariado. Para que tengan en mente la palabra, por lo menos, ya no se utiliza, ¿sí? Pero prácticamente, pero Marx lo llamaba el proletariado y la burguesía, y hoy diríamos los capitalistas y los trabajadores. Bueno, decíamos los capitalistas poseen los medios de producción y el capital, ¿sí? ¿Y los trabajadores qué poseen? Su fuerza de trabajo, solamente su fuerza de trabajo, y no tienen más remedio para sobrevivir, digamos, no tienen otra forma de sobrevivir que venderla en el mercado, digamos, es vendérsela a ese capitalista. ¿Sí? Y lo que observa Marx, imagínense si hoy en día sigue habiendo situaciones de explotación laboral, con todas las leyes y todas las luchas que se han desarrollado. Acuérdense que Marx escribe en el siglo XIX, ¿sí? Bueno, en ese momento, la cantidad de horas que trabajaban en las fábricas, esto lo deben haber visto, las condiciones inhumanas en las que vivían en sus propias viviendas y después en la fábrica también, ¿sí? No había ningún cuidado de la salud de esos trabajadores, y si se enfermaban, tampoco había ninguna asistencia a ese trabajador enfermo, ¿sí? Bueno, lo que le conviene digamos, los intereses de estas clases sociales son opuestos,
si se realizan los intereses de los capitalistas, no se van a realizar los intereses de los obreros, ¿sí? Esto da lugar a conflicto, ¿sí? La sociedad es conflictiva, dice Marx. Y ese conflicto también es el que lleva al cambio social, a la transformación, ¿sí? De esta manera, fíjense, estoy nombrando como aspectos centrales de lo que Marx va mirando y entendiendo en la sociedad. El motor del cambio social, dice Marx, es el conflicto. Ustedes si quieren, chicas, preguntar o agregar algo, me van diciendo, porque yo me embalé. Bueno, así que tenemos por qué son dominantes los capitalistas, y porque fíjense la situación subordinada del trabajador. Si el capitalista no compra su fuerza de trabajo, no sobrevive, digamos. Y bueno, ¿qué le queda a la clase trabajadora? Que es un poco lo que fue sucediendo en el siglo XX, es organizarse y encontrar modos de luchar contra esa dominación. Ahora bien, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen las clases dominantes, siendo que la situación de explotación en la que viven estas clases subordinadas es a veces tan desesperante, si quieren, o asfixiante? ¿Cómo hacen para mantener esas relaciones sociales y relaciones de poder? ¿Cómo hacen para que siga siendo ese el modo de producción y no otro? Bueno, las clases dominantes, tienen que difundir en la sociedad, hacer circular y hacer que todos nos apropiemos de unas ideas acerca del mundo, es decir, hacer una ideología, un modo de ver el mundo, que sea afín a ese modo de producción social, de relaciones de poder y de relaciones sociales, ¿sí? Esto consigue que aceptemos, que genera un consenso acerca de cómo es el mundo. Si es desigual, bueno, por algo es así, digamos, se justifica y se legitiman las relaciones de dominación. Y aquí es donde entra la escuela. Pau, recordame si hablé del positivismo, porque no sé, al final No, me parece no que todavía no, y acá está bueno porque yo pensaba que podían estar preguntándose los estudiantes cuando escuchan esto y uno dice, bueno, pero entonces ¿cuál racionalidad es la verdadera? Si no es que hay una racionalidad verdadera, ¿no? Fíjense qué compleja es la realidad, justamente, que permite múltiples, esto está diciendo una racionalidad, múltiples interpretaciones, ¿no? De pronto unos veían armonía y progreso donde otros más adelante ven conflicto y desigualdad. Entonces, pareciera que hay como una dimensión que estaba oculta, que atrás de ese progreso había altas desigualdades, y en otro momento del avance del pensamiento social, el pensamiento social es capaz de develar, dicen que los críticos es como si le sacaran la máscara, ¿no? Develaran eso que hasta el momento no estaba visibilizado, esa cara que tenía este supuesto progreso lineal, este supuesto lugar de justicia social o de igualdad, tenía como otra versión, otra cara, que es esta cara oculta, entre comillas, oculta para el pensamiento, que necesita de un tiempo del desarrollo del pensamiento social hasta la llegada de las teorías marxistas para que se avance en pensar qué era, como decía Karina, qué permite que eso funcione de esa manera, cómo todo es tan armónico. Ya algunos teóricos anteriores habían dicho justamente de la necesidad de que naciera un Estado, porque la sociedad es conflictiva, porque el hombre es un ser egoísta, digamos, por naturaleza, y necesita de estas normas y de estas reglas, pero me parece que lo que está trayendo Karina es, bueno, todo es tan así, todo funciona tan armoniosamente. Quizás ahí viene bien, Cari, lo que decías de traer un poco a los positivistas, que me parece que hasta ahora no lo nombraste. Claro, me olvidé de nombrarlo, me embalé a contar toda la teoría de Marx y el paradigma. También se llama materialismo histórico al marxismo, porque está bueno que ustedes después, si van a ver un video o si van a leer algún texto, también cuando aparezca esta palabra la identifiquen con Marx. Porque él dice que si no cambian las relaciones de producción económicas, no va a cambiar otros aspectos de la sociedad. Por eso se llama materialismo histórico. ¿Sí? Entonces tienen que modificarse esas relaciones de producción
que incluyen relaciones de poder y de dominación, para que la sociedad sea, podríamos decir que Marx y los positivistas, ambos, aspiran a una sociedad de iguales, ¿sí? Lo que pasa es que Marx no ve la posibilidad en el capitalismo de una sociedad de iguales, y los positivistas sí. Los positivistas confían en que la ciencia, la tecnología... Igualmente, es comprensible si uno se fija en la Ilustración, en esta confianza en que el hombre va a poder conocer el mundo, ¿no? Y va a poder transformarlo, el hombre y la mujer, digo ahora, pero en ese momento se hablaba solo del hombre. No, hay que incluir la perspectiva de género. Cari, Sí. quizás tomando esto, un poquito esto, lo que vos traes acá, deberíamos, más que nosotros estamos en pedagogía, retomar la pregunta, ¿no? ¿Esto se podrá dar alguna vez? ¿De qué manera? Interrogarnos desde los conceptos que vamos introduciendo para ver qué pasa con la pedagogía y qué lugar ocupa en todo este proceso, ¿no es cierto? Más ahora cuando Brailovsky nos habla desde esta pedagogía de la pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, así que, a ver, por esto que decía Paola, encontramos diferentes racionalidades, cada científico social se va a identificar con una o con otra, eso va a tener mucho que ver con su formación, cómo fue su formación. Uno, como docente, va a escribir más a una racionalidad que a otra, ¿sí? Para leer el mundo y para entenderlo, para leer el mundo como dice Freire. Y los positivistas confiaban en que el capitalismo y el sistema educativo y la ciencia, la tecnología, la producción industrial, confiaban en que eran beneficiosos para todos, para la sociedad, para los individuos, ¿sí? Esto me había quedado pendiente, plantear un poco, y obviamente que para que esto fuera así, la sociedad tenía que aceptar ciertas normas, y mantenerse en relaciones armoniosas y perseguir el bien común, ¿sí? Está esta idea del bien común, que para Marx es imposible alcanzar el bien común cuando los intereses de estos sectores que él plantea, en el cual se divide la sociedad, son tan opuestos, ¿sí? Sí. Así que bueno. Ahí vos traías, Cari, el tema de la escuela. Es imposible pensar cómo se sostiene este orden. Vos decías, si no hay algo que garantice cierta legitimidad, digamos, que en tantos niveles de desigualdad, de explotación de los dominados, de los dominantes sobre los dominados, eso se tome como válido, como legítimo, con cierta sumisión, digamos, de parte de los dominados. Y ahí aparece la escuela y aparecen, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que no hay Estado moderno sin escuela? Es más, la escuela nace al calor del Estado moderno, o sea que el capitalismo, el Estado moderno, van a necesitar, Althusser lo va a nombrar como aparato ideológico, o sea, Althusser es uno de estos teóricos que pertenecen a los críticos, que hoy no lo vamos a profundizar, pero dice, bueno, aparte de tener un Estado moderno, aparte de tener un modo de producción como es el capitalismo, se necesitan ciertos aparatos, podemos decir instituciones, para que sea más sencillo de entender, donde se transmita este modo de leer y pensar el mundo. Y acá la escuela va a ocupar un lugar central. Los sociólogos lo que llamamos los sociólogos de la nueva sociología de la educación, y ahí vamos a presentar a Bourdieu. Ustedes en esta clase tienen unos videos de Pierre Bourdieu, es un sociólogo francés que desarrolla su mayor obra con Passerón en los años 70, la obra cúlmine, así como lo es El Capital para Marx, es La Reproducción, el libro La Reproducción, que escriben Bourdieu y Passerón, donde se meten justamente, y el video que les pusimos es Bourdieu en primera persona hablando en una entrevista de cómo él visualiza la escuela dentro de este orden social, y justamente lo que dice es que la duda que tienen los críticos, los teóricos críticos, es si la escuela realmente, en tanto ingresan todos y a todos se les enseña lo mismo y al mismo tiempo, efectivamente eso produce igualdad. Ellos dudan sobre eso. Por eso decíamos que tienen un método de estudio sistemático para develar que eso no es así. Y la primera cuestión... Sí, Cari. Incluso se preguntan si de verdad se les enseña lo mismo a todos. Exactamente. En un primer momento podríamos pensar eso porque lo primero que develan es
que el resultado escolar de un niño pobre, aunque se le dé lo mismo, no es el mismo resultado de un niño rico, vamos a decirlo así como muy, muy sencillamente. O sea, estos niños que tienen condiciones históricas de cuna distintas, lo que llamaríamos la cultura de origen, el capital cultural y simbólico de origen, él va a nombrar esto como capital cultural. Nosotros usamos la palabra capital para lo financiero, el capital cultural serían los bienes simbólicos que tiene un sujeto cuando nace en una cultura. Él dice, bueno, Esto es, Pau, mira, sí. Esto es cómo hablan, su lenguaje, ¿sí? Los gestos, la vestimenta, las creencias, los modos de ver el mundo, ¿sí? El capital cultural, o sea, que claro, no tiene alguna relación con el económico, pero no tan estrecha. Es cuando vos ves una persona y reconoces que puede ser de una provincia, o que puede ser de un barrio, o de una clase social, vamos a decirlo, ¿sí? A los hijos e hijas de los trabajadores, retomando la idea de división en clases sociales de Marx, en la escuela, o casualidad, a todos ellos en casi su totalidad, les va mal. Sacan peores notas. Exactamente, casi que Bourdieu dice, a los pobres se los castiga por ser pobres y a los ricos se los premia por ser ricos, porque casi que uno podría adivinar el destino de cómo les va a ir en la escuela a los pobres y a los ricos. Y él dice, pero ¿por qué lo podemos anticipar? Porque evidentemente hay una relación de cierta simetría o cercanía de eso que transmite la escuela con el capital cultural, con esto que decía Cari, que tienen ciertos sectores sociales. O sea, lo que transmite la escuela es más cercano y por eso un sujeto se siente más cómodo y aprende más rápido, con el capital cultural que tiene que ver con las clases dominantes, y hay una distancia mucho más grande entre el capital cultural de un sujeto que proviene del proletariado con eso que le va a ofrecer la escuela. Pensemos fácilmente cómo es la vida dentro de una escuela, por ejemplo, de un sujeto que sus padres son analfabetos, donde en una casa no hay nada de la cultura letrada, a un sujeto que no solo sus padres son alfabetos, sino que tienen una biblioteca y tienen acceso a ciertos bienes culturales. Seguramente, y esto lo va a decir las teorías críticas, los puntos de partida de estos sujetos son desiguales, porque como decía Cari, la sociedad es desigual, y por lo tanto no podemos pensar que los puntos de llegada de aprendizaje, de logros educativos van a ser los mismos si los puntos de origen, lo que llamamos esta cuna, es desigual. O sea que la escuela, miren lo que vienen a develar los críticos, reproduce, o sea que esa diferencia de cuna, esa desigualdad de origen, la escuela la reproduce y podríamos decir la acrecienta, ¿no? Entonces en ese sentido... La legitima a través de otorgar certificados, dice Bourdieu, los títulos, ¿sí? Se convierten en una verdad, algo que, y lo legitiman. ¿Qué van a hacer esos sujetos? Van a ir con ese título a intercambiarlo por un trabajo en el mercado, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y ahora ya es la escuela la que dice, vos sabés, vos no sabés, vos sos capaz, vos no sos capaz. Y fíjense, había un ejemplo muy lindo en uno de los textos que estábamos leyendo, cómo la escuela va legitimando todos estos discursos, por ejemplo, y en esto aparece otro concepto central, así como hablamos de capital cultural, de la teoría de Bourdieu, que es el concepto de hábitus, ¿no? Que tiene que ver con esas costumbres, esos símbolos, esa manera de entender el mundo, que no deja de ser arbitraria, ¿no? Porque ¿cuál es el modo real de entender el mundo? Ahora, la escuela transmite un modo de entender el mundo y, por ejemplo, decía, desprestigia el trabajo manual por sobre el trabajo académico. Piensen, en general, la escuela se montó en una idea más academicista, donde no desarrollamos prácticamente trabajo manual, o el trabajo manual está visto para ciertos sectores sociales. Algunos teóricos hasta vieron que los hijos de los trabajadores, en un estudio que se hace en Norteamérica, de la mano de Bowles y Gintis, por ejemplo, ellos hablan del principio de correspondencia, no lo vamos a profundizar, dice, bueno, el circuito escolar de los hijos de los trabajadores está más vinculado, por ejemplo, con el trabajo manual, que el circuito de las clases dominantes, donde está más vinculado al trabajo intelectual. O sea, que la escuela no es que se para y lo dice, ¿no? Por eso decimos que es sutil, no, si no vamos a analizar, es muy oculto y muy, exacto, muy sutil en sus prácticas, va dejando esas huellas de
de ese hábitus, de esas costumbres, de esas creencias, de ese modo de entender el mundo que permite la legitimidad de este Estado y del modo de producción capitalista. Y estaba pensando, Pau, también, vos decías el trabajo manual, pero la oralidad, ¿sí? La escuela privilegia la cultura escrita y la lectura individual y silenciosa, y las clases populares privilegian la oralidad para la comunicación. Yo creo que a medida que avancemos en esta unidad, vamos a ir como viendo de qué se trata este hábitus, digamos, hoy estamos como presentando la teoría y vamos a ir viendo cómo son esos mecanismos sutiles que legitiman este consenso en relación a este modo de entender el mundo. Más allá de que hay otros teóricos, hoy les presentamos a Bourdieu en esta clase, quizás avancemos en otros más teóricos críticos. Recién yo nombraba a Boulez-Gintis, Badialotti-Stablet, Althusser, Gramsci, digo por si en otras materias estos nombres van apareciendo para que no los vean disociados, sino que los puedan traer a esta materia para pensarlos dentro de esta racionalidad crítica. Todos nombres que suenan a muy extranjerías, digamos, o sea, muchos europeos, algunos norteamericanos, pero bueno, en esta clase queríamos seguir profundizando el pensamiento de Freire, que va a ser uno de los exponentes de las teorías críticas en Latinoamérica, no el único, quizás alguien que consideramos de una gran potencia dentro del pensamiento crítico latinoamericano, así que Moni, si querés contarnos un poco cómo lee esta teoría Freire y qué piensa a partir de su lectura de la teoría marxista. Bien, bien. Decíamos que Freire no, si bien no es el único, tenemos que es uno de los más relevantes en América Latina y también de todos los tiempos, ¿no? Su pensamiento, bueno, nosotros vamos a abordar a partir de fines de 50 y comienzos del 60, que es la época donde nos estamos situando, y en realidad parte a partir de todo un proceso de discusión que traen, ¿no? Casualmente estas teorías de reproductivismo de las que estaban hablando las chicas, con respecto a la escuela, con respecto al sistema educativo. En realidad su pensamiento es una búsqueda permanente de coherencia entre las principales ideas de pensamiento. Por ejemplo, cómo la pedagogía puede contribuir a la construcción de una sociedad de iguales, como decía Cari, a una sociedad democrática, a una sociedad radicalmente democrática. El principal aporte de él fue la crítica a todo lo que tenía que ver con la pedagogía tradicional. No proporciona, ¿por qué? Porque, a ver, esta pedagogía tradicional no proporciona un modelo abierto, un modelo flexible, un modelo democrático, un modelo donde se puedan desarrollar herramientas para poder pensar en un sujeto crítico, en un sujeto pensante, ¿no? Freire lo que hace es realizar directamente una crítica a lo que él llama la educación bancaria. Y cuando pensamos en la educación bancaria, pensamos en una crítica a una pedagogía autoritaria, pensamos una crítica a una pedagogía centrada en la figura del docente y no en la figura del alumno, pensamos en una pedagogía de contenidos que son traspolados en un sentido verticalista, de arriba hacia abajo. Pensamos en una pedagogía que no tiene en cuenta la experiencia, los saberes previos que puede llegar a traer el estudiante, ni tampoco sus deseos ni sus expectativas. Entonces esta crítica llega a concebirse como un elemento muy importante en América Latina, más teniendo en cuenta que la educación pública nace como un intento de incorporar a los sectores populares dentro de lo que sería la construcción del Estado Nacional, pero ¿qué pasa? Bueno, al hacerlo, siempre hablamos que hay errores, beneficios, aciertos, al hacerlo se hace de una manera violenta, ¿no? En algún sentido, por así decirlo, porque termina afectando la cultura y termina afectando la experiencia de estas personas que se introducen en ese sistema educativo, en esa escuela.
Moni, ¿Por qué? Moni, Porque se pensaba en... Moni, Sí. nos va, vieron que acá, digamos, es desigual también el acceso a la tecnología, el Zoom se va a cortar, ¿por qué no permitimos que se grabe este video y ingresamos nuevamente y cerramos la clase para las chicas con lo último de Moni y poder despedirnos y que no nos corte tiranamente la Dale, tecnología? buenísimo. ¿Les parece? Volvemos Dale. y seguimos charlando, que está muy bueno.